Pasamos al tema 22152, que es elaboración de gráfica. ¿Qué objetivos perseguimos con este tema? 1. Conocer los tipos comunes de graficación para la representación de datos estadísticos, la investigación documental y de campo. Recordemos que la tabulación, así como ahora la graficación, no es exclusiva de los datos de investigación de campo. También se pueden procesar datos encontrados en fuentes estadísticas. 2. Generar gráficas que permitan al estudiante aplicar los criterios de diseño, contenido y la utilidad, la cual consiste en una interpretación y análisis de datos. Iniciamos con el concepto de graficación. Un gráfico o gráfica estadística es una representación visual de una serie de datos estadísticos. Estos pueden ser agrupados o clasificados en un cuadro o una tabla. Es una herramienta muy eficaz, ya que un buen gráfico permite captar la atención del lector. Eso hace que un lector se interese por el tema, se interese por las variaciones que tiene, por lo que está tratando de interpretar o describir. Presenta la información de forma sencilla, resumida, clara, precisa. No induce al error. Una gráfica es una representación de datos que previamente fueron abstraídos, organizados, tabulados. Facilita la comparación de datos y destaca las tendencias. Estas pueden ser ascendentes, descendentes, y las diferencias entre variables, años, espacios, temas. Por lo tanto, ilustra el mensaje, el tema o los componentes o trama del texto al que la acompaña, es decir, al documento que se está llevando a cabo, se está generando. Hay varios tipos de gráficas, sin embargo, para los fines y características del proyecto de investigación que se está haciendo a nivel medio superior, solamente nos enfocaremos en la gráfica de barras o el circulograma o de pastel, también conocido como gráfica de pie. Pero también existen otros tipos de gráfica, como la gráfica lineal, en donde, si se observa, hay una serie de años y cada una de ellas tiene una frecuencia. Si se hiciera esto con una gráfica de barras, tendríamos 5 barras. Lo que se hace es nada más ir señalando la frecuencia y unirlas por una línea. Incluso en este ejemplo no nada más tenemos una línea, tenemos 4 líneas. También está el pictograma, que más que utilizar líneas o puntos, utiliza símbolos y figuras referentes al tema. Esto lo hace muy ilustrativo. Existe la gráfica de dispersión. Esta es una herramienta de estadística de medidas de dispersión. Muestra cómo se dispersan los datos en torno a un fenómeno. Y existe lo que es el cartograma, que es un mapa o una cartografía en la que se vacían datos e información. Aquí vemos que existen unos porcentajes, pero pueden ser fenómenos variables hechos. Bien, empezamos con la gráfica de barras. La gráfica de barras es una representación de las frecuencias de una variable o de un conjunto de variables. Se representan en un eje cartesiano. El eje está compuesto por un eje X, que es horizontal, en el cual regularmente se colocan las variables o clases, o por el eje Y, en donde se coloca el valor o la frecuencia de cada variable o clase en una determinada escala de medición.
Las variables o categorías también pueden ordenarse alfabéticamente. Esto permite que el lector tenga una fácil localización para así empezar con una comparación de los datos. La frecuencia pues siempre se va a hacer en una escala de medición. Podemos estar hablando de años, de temperatura, de población, etcétera. En estos dos ejemplos encontramos diferencia. Ustedes se ubican aquí, entonces tenemos una localización del eje X con las variables ordenadas de manera alfabética. Sin embargo, acá por la magnitud o el número de países que estamos presentando, si estos se presentaran en formato horizontal, quedarían muy amontonados los textos. Y entonces, para su fácil lectura, el eje Y sustituye la función del eje X en este plano cartesiano. Bien, ¿qué se observan en una gráfica de barras? De las variables, las clases o categorías. Se observa su comportamiento. Aquí nosotros vemos el total de países de los continentes y una lectura inmediata. Podemos observar que África tiene varios países debido a sus grupos, sus etnias, pero también a los procesos de colonización que sufrió. Mientras que Oceanía sabemos que tiene una extensión territorial limitada y por lo tanto el limitado de los países. Otra de las características que podemos representar en una gráfica de barras es la magnitud, que para esta gráfica vemos el porcentaje de los 10 principales usuarios de Internet en el mundo. Tenemos que el país con mayor número de usuarios es China, se dispara de manera muy importante respecto a los demás países y vemos que en el lugar número 10 está México. También podemos hablar de la evolución en el tiempo de un fenómeno. Aquí hablamos de la producción de cereales en España del año 2000 al 2008. Lo importante en una gráfica de barras no es describir todas las barras, sino aquellos puntos significativos, es decir, los datos menores o los datos mayores o las tendencias ascendentes o las tendencias descendentes. Una lectura rápida podría ser que tanto en el año 2000 como en 2004 fueron en los que mayor producción hubo. Y pues esto tiene que ver con inversión gubernamental, con inversión de capitales, con diversificación de producción, introducción de tecnología, etcétera. Observemos en esta descripción que hago, es que no se describen nada más a los números, sino que detrás de cada número hay todo un contexto de explicación científica de los fenómenos que podemos encontrar. Las gráficas de barras pueden ser sencillas, agrupadas o apiladas. Es decir, la sencilla, encontramos en este ejemplo que hay una sola variable, es el alumnado que terminó bachillerato por su opción académica. Hay 4 opciones académicas, pero solamente nos estamos refiriendo a las escuelas públicas. En el segundo caso, que son las barras agrupadas, tenemos que es la misma variable, el alumnado que terminó el bachillerato por opción académica, pero tanto de centros públicos como de centros privados. Y tenemos la apilada, que son varias series de datos divididos en segmentos de diferentes colores o incluso pueden ser texturas, como ashurados, es decir, líneas en horizontal con algún grado, o con algunos símbolos. Bien, pasamos a el segundo tipo de gráfica que interesa conocer para un alumno de cuarto semestre, que sería la gráfica de pastel o círculo. Esta es una representación circular de las frecuencias de un conjunto de variables y se representa en términos absolutos, pero de manera frecuente se hace en términos relativos, es decir,
en términos porcentuales. Se usa para mostrar las porciones, es decir, las partes de un total, y si se usa en términos relativos, todos estos sectores deben de sumar 100. Permite la comparación de manera sencilla y rápida. Por lo tanto, no usar si se contienen muchos sectores, ya que resulta difícil su representación e interpretación. Como es este ejemplo que estamos mostrando, son demasiados países, demasiada información y se pierde la intención. Cuando se tiene este tipo de datos, algunas veces es importante a lo mejor agruparlos para que no haya tantas rebanadas de un pastel, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos hablar de los países de la zona de los Balcanes, no sé, de países con algún tipo de gobierno, etcétera, para que no aparezcan en aislado todos y sea demasiada la información. Bien, aquí tenemos un ejemplo en donde se respeta el criterio que acabamos de señalar. Se recomienda que existan a máximo 7 rebanadas o 7 sectores de este pie o de este pastel. Partimos del ejemplo de la clase que tuvimos de tabulación. Si recuerdan, esta tabla habla de las calificaciones de química para el ciclo escolar 2005. Y tenemos rangos de calificaciones con una frecuencia y un porcentaje. ¿Qué intención tengo con este ejemplo? Vean cómo aquí una tabla que todo se muestra de manera numérica. En esta gráfica pasamos a un uso de variables cualitativas. El título sigue siendo el mismo, sin embargo, acá tenemos una tabla y acá tenemos una gráfica que también lleva una numeración. Acá teníamos rangos, los cuales en la gráfica ya los convertimos en eh, clases. ¿Por qué manejé este ejemplo? Para que el alumno vea las posibilidades que tiene del manejo del uso de la información. 2. También al lector le resulta atractivo este tipo de información. Si nosotros le ponemos alto, medio y bajo, de inmediato lo obligamos a leer la interpretación de la gráfica para saber a qué nos estamos refiriendo con alto. También cabe destacar que en un documento de investigación como el que estamos haciendo, el alumno o el investigador tiene la opción de presentar ambos elementos o presentar solo uno. Por lo tanto, si solamente presenta la gráfica, observen cómo en la fuente de información mi fuente es tabla 1. Está invitando al lector a irse a esa tabla para conocer el resto de la información a detalle. Bien, terminada esta explicación de tablas y gráficas, procedemos a elaboración de una primera actividad. Vamos a hacer una tabla. De acuerdo a tu número de lista en la siguiente diapositiva, se te está asignando una entidad federativa del país, ¿sí? Y con base en INEGI, en el Censo de Población y Vivienda del 2010, vas a realizar una tabla con las siguientes variables. 1. Entidad, que es un elemento que puedes utilizar en el título. 2. Año. 3. Población total. Aquí esto ya lo podemos empezar a utilizar como información de la tabla y de la gráfica. También quiero ver representada la población masculina y la población femenina. ¿Qué herramientas vas a utilizar? Para la tabla como la gráfica, te recomiendo utilizar el programa Excel. Es muy amigable y tiene iconos muy fáciles de utilizar. 2. Vas a irte a la página del INEGI. Esta es la liga donde te va a mandar directamente
a su base de datos por entidad federativa.